Comenzamos. Esta vez volvemos a Llibre Solidari, en Eixample. Por si acaso, si ustedes quieren conocer la librería, entren al Twitter y al Instagram de Llibre Solidari, que además durante este verano ha tenido una obra social bastante estimulante. Así que regresar a este lugar siempre es un gusto. Por supuesto, transmitimos gracias a soporte y la producción que hace desde Lima con el máximo compromiso el equipo de gestión cultural de Petroperú. Por supuesto, eso no tendría sentido sin ustedes, querida audiencia. Desde ya quedo atento a los comentarios y saludos que nos pueden mandar en las redes sociales. Este programa está hecho cada viernes para persuadirlos en favor de la poesía y el compartir cultura. Nos vamos a ir al año 1993, en que se celebró la sexta bienal del Premio Copé de Poesía. En el 93 yo había acabado el colegio el año anterior y por vez primera en el 93 viajaba al extranjero. Estaba yéndome a Buenos Aires y como no había plata, tenía 17 años, había que hacerlo en bus, así que fue una ruta de 4 días pasando por Tacna, Arica, Santiago, Mendoza, Buenos Aires. Ese fue el año 93, que es el año en el cual me puse a estudiar en la academia para ingresar al año próximo la carrera de ingeniería en la Universidad Nacional de Ingeniería. Ese fue mi año 93. Coméntenos en las redes sociales cómo fue su año 93. Nos da curiosidad, sincera curiosidad, porque en este programa hay COPE. Y ese año, por supuesto, el jurado estaba conformado por el Premio Nacional de entonces, poetas importantes, escritores, célebres personalidades que conformaron un equipo de 5 personas representativas de la Universidad de San Marcos, la Católica, la Academia Peruana de Lengua, el entonces Instituto Nacional de Cultura y, por supuesto, don Pedro Cateriano por Petroperú. El oro fue para el poemario Pie de Cuesta, de Gonzalo Portal Zubiate. De Gonzalo Portal podemos decir muchísimo. Recordemos que hablamos de un escritor que escribe poesía, cuento, una novela célebre y premiada, además de investigaciones que son motivo de la conversación que tendremos en unos minutos. Pero antes hemos preparado un video sobre Gonzalo. Aquí lo tenemos, aquí lo tienen para ustedes. Nació en Lima en 1961 y siguió estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un investigador literario y escritor que cultiva la poesía y la narrativa. Entre sus libros destacan los poemarios Pie de Cuesta, Itinerario del Cuerpo y Voces y Visiones, recogidas a la sombra del lirio. También las investigaciones La estirpe del ensueño, narrativa peruana de orientación fantástica, y En la curva del espasmo, entre otros. Finalmente, su novela corta El predominio de la fe. Gonzalo Portals codirige los congresos internacionales de narrativa fantástica que se desarrollan anualmente en el Perú, además de otros encuentros académicos y revistas literarias. Entre sus galardones destacan el Copé de Oro en la Sexta Bienal de Poesía y el Premio de Novela Corta Julio Ramón Ribeiro en la edición 2020. Gonzalo, un gran abrazo desde Barcelona y muchísimas gracias por aceptar esta conversación contigo. No, por favor, a ti, Juan Manuel, un saludo especial a tu persona y a Petroperú, por supuesto, ¿no? Y un saludo también a quienes nos acompañan, seguramente ahí en España, acá en Lima y probablemente en otras ciudades. Sí, pues has hecho referencia a 1993 y es una época muy antigua para mí. Estas conversaciones sobre el COPE pues me hacen recapitular muchas cosas, pensar en el pasado, pero también pensar en aquello en lo poco o mucho que se puede haber transitado vivencialmente y también a nivel literario, poética y narrativamente a partir de esa fecha hasta la actualidad. Es decir,
fin de cuentas, creo que este motivo es un motivo de movilización interna para mí, para un poco pasar repaso a aquello pues, que he pretendido lograr y que seguramente algunas cosas no las he conseguido, pero otras sí, ¿verdad? U otras se han cruzado en mi camino para imponerse a mis requerimientos originales, ¿no? En ese remontarse, querido Gonzalo, que te agradezco mucho ese camino hacia atrás, el año previo a la victoria del Copé de Oro en poesía, ya te llevas el Copé de Bronce en cuento con el Atabal, y en el 93 tenemos Pie de Cuesta. ¿Cómo fueron esos 2 años? No solo uno, sino esos dos. ¿Qué Sí, emoción bueno, suscitó esa victoria? sí, bueno, el caso de la Tabal fue un caso bastante particular porque eh, fue, si mal no recuerdo, un tercer puesto compartido, ¿verdad? Empatado Sí, con Percy, creo, ¿no? Con con Percy Percy. Galindo, si mal no recuerdo, Así efectivamente. es. Eh, pero como escenario general me gustaría decirles y decirte que fue una época muy dura, ¿no? Muy dura para Ujú. mí a nivel personal. Yo estaba muy enfermo en esa época, ¿no? Yo venía ya diagnosticado con una enfermedad irreversible de hace ya varios años atrás, pero fundamentalmente ese año 92, 93, tuve llamémosle una crisis. Eh, Así que eh, ambos premios me tocaron en una circunstancia en la que yo estaba abajo Sí, y debo confesar que me elevaron de ese sitial claro. privilegiado que es estar abajo. Sí. Cuando digo abajo me refiero con la salud deteriorada, a todo nivel, a nivel físico y también a nivel psicológico. Entonces, en esas circunstancias surgen Ya. estos dos premios que además tienen que ver con este manejo paralelo y gratificante del ejercicio, eh, tanto de la poesía como de la narrativa, ¿no? Que creo que también es algo que vas a querer explorar en el transcurso de esta entrevista. Y adelanto algo, es decir, yo comencé con la narrativa, pero como siempre he considerado, lo sigo haciendo, que ambos registros son hermanos gemelos o Ujú. gemelas, con todo lo que eso comporta, es decir, comporta amor fraterno, pero también comporta celos y envidias y disputas. Pero a fin de cuentas, mi tránsito entre uno y otro ha sido relativamente satisfactorio, diría yo, muy placentero, porque creo que en la base, en la esencia de mi creación, siempre ha estado el lenguaje poético por sí mismo, ¿no? Te cuento, Gonzalo, y lo sabe la audiencia y te agradezco la respuesta, que ya Pie de Cuesta está en los comentarios de esa transmisión, así que la audiencia puede acceder ya a la lectura del libro. Y en ese remontarnos, a mí siempre me intrigó la decisión del artista, del escritor Gonzalo Portals, para distribuir en dos partes este poemario, un cuaderno de encuentros y un cuaderno de desencuentros. ¿Qué había detrás de esta decisión creativa, de esta distribución? Pues no había nada más simple y grandioso como el amor, ¿no? Ajá, Es decir, la búsqueda del amor, pero también la persecución de él a sabiendas de que no te iba o no podría conducirte a nada, llamémosle pertinente o favorable. Es decir, era como embarcarse en la búsqueda del amor, pero, digamos,
manifestando, digamos, previamente que esa búsqueda no iba a ser lo placentera que previste o que no iba a responder a tus inquietudes iniciales, ¿no? Y así lo dividí, ¿no? Lo dividí, o sea, fue además producto de un hecho, diría yo, casi ficticio, el producto de un voyeur, ¿no? De un contemplador. Este sujeto narrativo estaba detrás de su ventana, padeciendo una enfermedad e inmovilizado. Así que lo único que se movía delante de él era su objeto del deseo. Y si Sí. iba detrás de ese objeto de deseo era mentalmente. No tuvo ocasión de hallar ese objeto del deseo. Entonces el texto es una recreación pues de esos, primero de lo que ocurre a nivel mental, Sí. sobre lo que significaría un encuentro con el objeto amado, y luego también a nivel mental del fracaso de esta misma búsqueda, ¿no? Cuando yo releía Piedecuesta, volví a sentir una conexión con la celosía de Robert Guillet y esta obsesión de la observación. Para quienes se acerquen al poemario de Gonzalo Portals, recordarán el verbo que él utilizó, ¿no? Embarcarse. Y es que hay una travesía aquí, una travesía de un mundo interior, y luego tenemos esa meticulosidad narrativa y una elegancia para narrar. Hay una rotundidad en tus versos. Gonzalo, ¿sería posible abusar de tu paciencia y nos leas algunos versos o alguno de los poemas del libro? Sí, veamos si lo tengo por aquí. Sería maravilloso. O algún otro poema que tú creas que viene a cuento en la conversación. Mientras tanto, yo le voy comentando a la audiencia que ahí están los comentarios, así que pueden entrar a Piedecuesta. Sí. Bueno, siempre tengo un poco de dificultades con la cuestión virtual, pero no sé, tal vez leer algunas partes, ¿no? Que dice, por ejemplo, Sí. te huelo, guinda y carne, sé lo difícil que es darme crédito, pero te huelo, tu piel es tapiz de flores silvestres, detritus de moluscos y concheperla, vegetales dispersos en plaza pública, guinda y carne, zorra plateada y lapislázuli, hembra de 17 tardes sin noches, tu olor telúrico y fangoso, explosión de soda cáustica, me atrae, me embriaga, desploma mis instintos, con alambres y alicates prestados, edificas mi andamiaje sensiblero, con pinzas curvas de resecciones, hinchas mis testículos, destazas mis tetillas, apuras mis genuflexiones eclesiásticas, me obligas, ¿quién lo diría?, a creer en el credo, guinda y carne, trigodia de mis tardes en sed, vino de ubre agujereada, llora para que pueda verte. Y bueno, sigue Claro. adelante, ¿no? Gonzalo, cuando... Sí. No, por favor, dime. Cuando uno se acerca a tu poesía, también sucede, y esto quisiera compartirlo con la audiencia, que hay una amplia labor no solamente en tu escritura, que nos has dado la oportunidad de disfrutar en estos cuantos versos, pero también está tu tarea compilando poesía peruana. Yo te contaba en un correo electrónico ayer y confesaba mi asombro de hace más de una década por un libro titulado Urge perpetua la niebla, poesía peruana de filiación siniestra. Y es que sucede que para mí me parecía asombroso cómo alguien, y en este caso eras tú, estabas mirando la tradición desde un ángulo inédito.
y entonces tenemos la experiencia de una recopilación que nos lleva a algo significativo, que nos enfoca de otro modo los estudios literarios. ¿Cómo surgen estas intenciones y cómo se arriba a publicaciones de esta naturaleza, que no es la única? Sí, gracias. Bueno, gracias por seguir rastreando en mi pasado lejano. A ver, les cuento más o menos cómo fue. Por aquella época empecé a trabajar literatura fantástica y de horror terror, ¿no? Sí. Entonces acudía con mucha frecuencia a la biblioteca, pues a leer todos aquellos libros de cuentos que por lo menos eh, tuvieran algún texto de ambos géneros, ¿no? Y también investigaba en la hemeroteca, revistas y demás, ¿no? Periódicos, en fin, fundamentalmente la época modernista y anterior a esta. El tema es que mientras revisaba las publicaciones periódicas, revistas, no sé, como Variedades, Prisma y otras, siempre me topaba con pequeños espacios en los que aparecían poemas. Y paradójicamente, claro, debemos entender que estas dos publicaciones a las que he aludido estuvieron dirigidas por Clemente Palma, entonces ya podemos más o menos entender cuál era un ¿Por dónde poco van los tiros? Exacto, el sesgo, ¿no? Entonces, estos textos, la mayoría de ellos eran textos de poesía, pero textos sombríos, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención, me llamó poderosamente la atención y dije, ¿por qué no seguir en esta línea investigadora? Estoy trabajando cuentos de literatura fantástica, cuentos de horror, terror, abramos un poco más el espectro y veamos qué nos dice la poesía llamada siniestra, si hay, digamos, no sé si una tradición o por lo menos hay cultores de este género, ¿no? Y pasado el tiempo, pues nada, encontré una buena cantidad, una muy buena cantidad de textos en esa línea, ¿no? Es decir, en principio desde la poesía modernista, pero después descubrí que también hay poesía incaica que también trabaja esa línea, o sea, digamos que los inicios pues son bastante aurorales, ¿no? Sí. Y tracé una ruta que empieza más o menos desde ahí hasta la actualidad, ¿no? Y de ahí fue que, bueno, saqué este libro llamado Urge Púrpura la Niebla, ¿no? Has mencionado hace un rato, Gonzalo, y agradeciendo la respuesta a este libro, mencionabas tu orientación hacia lo fantástico. Yo tengo la sensación, evidentemente quizá equivocada, pero que la predilección por el realismo en la literatura peruana ha sido tan grande, marcada sobre todo por el siglo XX y la forma como hemos leído el siglo XX, que se soslayó una amplia, poderosa y atractiva, en verdad sugerente, literatura fantástica, que tú has investigado bien. Me da mucha curiosidad saber cuáles son aquellos tópicos que a ti te llaman poderosamente la atención en nuestra narrativa de lo fantástico. Bueno, es cierto lo que has señalado, ¿no? Digamos que ha habido una imposición real, ¿no? Concreta de la literatura realista, ¿no? Y que ha desplazado a la literatura fantástica. Pues a quienes seguimos esta última, somos conscientes de que hubo una suerte llamémosle, de boom, pequeño boom en literatura fantástica con los escritores hacia los años 50, ¿no? Con escritores que nacieron a fines
mediados de los años 20 o fines de los años 20, ¿no? Una jornada, perdón, muy rica con autores como José Pepe Durán, Felipe Buendía, el mismo Julio Ramón Ribeiro, que tiene un puñado de cuentos fantásticos, en fin, y otros escritoras también, por supuesto, ¿no? Eh, ese fue un pequeño boom que quienes estamos involucrados en esta línea narrativa reconocemos, pero de un tiempo a esta parte, yo diría de unos 20 años atrás, se está trabajando muchísimo literatura fantástica y de horror, terror, ¿no? Mucho. Incluso hay sellos editoriales, pequeños sellos editoriales que están casi o que han sido creados casi para sacar libros de este género, ¿no? Novelas y libros de cuentos, ¿no? Y también hay un despegue, perdón, interesante de la literatura de ciencia ficción ahora, ¿no? Claro. Digamos que estos géneros que originalmente estaban ahí como enclaustrados, encriptados, pues ahora están saliendo a flote. Y las razones pueden ser varias, ¿no? Podrían ser varias. Se han desarrollado eventos que han propiciado esto. Las editoriales están volviendo los ojos hacia este tipo de narrativa. Y podríamos explorar quizá más, ¿no? Por ejemplo, hemos vivido también una época muy dura desde inicio de los 80 hasta inicio de los 90, digamos, 12 años en realidad, que nos mantuvieron un poco callados o acallados en relación a una determinada literatura. Y yo creo que luego de eso, de digerir este fenómeno, los escritores están sacando a relucir sus creaciones literarias un poco, digamos, confrontadas con este fenómeno violento que azotó a nuestro país, ¿no? Sí, sí. En ese contexto, Gonzalo, me dejas pensando en algunas ideas que te agradezco la respuesta. También había una percepción para mí, cuando comencé a escribir, que los estudios literarios esperaban valorar y juzgar y justipreciar tu obra, la que sea realista, no aquella que se escapaba de estos cánones de lectura. Por ejemplo, mi primer cuento, que es el cuento por el cual me dan el premio Copé de Plata, es un cuento de lecturas fantásticas, es un tabú incestuoso que deviene en la muerte de uno de ellos y la resistencia a irse por la senda de la muerte al hermano. Es un cuento de arquetipos y es un relato al cual he vuelto y es un tipo de interés fantástico que nunca se ha ido de mi escritura, pero tengo la sensación, y te agradezco la reflexión, Gonzalo, que también hay una parte del aparato crítico peruano que está buscando solo el realismo de lo que hace un escritor. Por eso es tan importante un congreso como el que ustedes realizan, el Congreso de Lectura Fantástica. ¿Cuántas ediciones van ya? ¿Cómo ha ido creciendo? Es cada vez más grande. Sí, sí, bueno, esa es una idea compartida con el profesor Elton Honores, surgió hace 12 años. Gran abrazo 12 a Elton a la distancia aquí también. Sí. Y nos pareció pertinente. Bueno, yo había tenido ocasión de asistir a unos congresos cuya razón de ser, mejor dicho, cuya dinámica es traslaticia, es decir, se traslada de una sede a otra. Son los congresos que hacía, no sé si todavía siguen, Ana María Morales en varios lugares de Latinoamérica y de Europa. Tuve ocasión de asistir a un par de ellos, entonces dije, ¿y por qué no trasladamos estas dinámicas al Perú? Y él coincidió conmigo y eso fue lo que hicimos, ¿no? Lo que hicimos, y han sido 12 eventos, pues, sumamente enriquecedores, ¿no? Sumamente enriquecedores porque hemos tenido, pues, figuras fundamentales, ¿no? A lo largo de estos
estos eventos. Evidentemente los primeros han sido presenciales, es este último que lo hemos realizado hace muy poco fue virtual, pero siempre con mucha presencia de estudiosos de la literatura fantástica que afortunadamente no ceja, ¿no? O sea, no concluye ese interés, diría cada vez hay más, y el espectro se amplía a estos otros géneros de los que hablé hace un rato, ¿no? Ajá. Aquellos que estaban ahí como esperando, estaban debajo de la alfombra esperando a salir, ¿no? Hablo fundamentalmente del horror, terror y de la ciencia ficción. El cuarto género, pero del que yo no me ocupo porque Ujú. no estoy capacitado para ello y que también merecería un sitial también tan importante como los que he señalado, sería también el policial, ¿no? Claro, claro. Mm. Gonzalo, ahora que mencionabas ciencia ficción, el año pasado hablábamos de Sevilla, antes de esa entrevista, querida audiencia, y por ejemplo en Sevilla me encontré con la edición de Renacimiento de Mosco Strom de Rosa Arciniega, y Claro. cómo se leía Rosa Arciniega en Sevilla, y luego ya en otros territorios españoles, reivindicando una figura de los 30, peruana, que moriría en Buenos Aires, y que ahí tenemos una voz que vale la pena volver, por ejemplo, ¿no? Hay tanta tarea. Te cuento, Gonzalo, algo. Hay una pregunta doble ya entre los comentarios del público con la curiosidad de qué entendemos por lo fantástico. Yo, recuerdo que un lustro atrás tú decías que en la literatura fantástica el elemento más socorrido es el juego con el lector, además de una serie de claves que liberan dosis de perplejidad a su paso. ¿Cómo es esta idea del juego y cuáles son estas claves? ¿Cómo podríamos situar, dado los ejemplos que nos has ido brindando, la literatura fantástica de cara a nuestro público? Yo lo que, antes de responder a esa pregunta, si me permite, Juan Manuel, quería referirme al caso de Rosa Arciniega, porque Por supuesto. eso también me permite decir lo siguiente: hay muchísimo que trabajar en la literatura peruana, ¿no? Y una de las grandes, y ese es otro de los temas que a mí me apasionan y que me han llevado a hacer estas antologías o estos trabajos discretos de investigación, ¿no? Y es que creo mucho en la posibilidad, perdón, en la necesidad de exhumar a los autores olvidados, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver también, o se empareja con algo que a mi juicio también es fundamental. A veces damos por sentadas determinadas situaciones, ¿no? Asumimos, por ejemplo, que determinados autores son los iniciadores de tal línea Sí. narrativa, ¿no? Y está en nosotros investigar, eh, y al momento de hacerlo, por ejemplo, descubrimos que, pues no sé, que, que la condición, por ejemplo, de pionero no le corresponde solamente a tal autor, sino que es correspondida con otro, o que hay otros autores que ya que se adelantaron a ese autor. Entonces, la exhumación, le llamo así, o la investigación, pues debe tener ese propósito, ¿no? Sí. Digamos, de descubrir hacer nuevos hallazgos y probablemente poner en entredicho algunas cosas que han sido aceptadas como verdades, digamos, totales, ¿no? Completas, cuando no es así, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de la literatura fantástica, pues diría yo que, respondiendo a la pregunta que hace uno Sí. de los oyentes y a quien agradezco, pues creo que podríamos, para hacerlo más fácil, porque se ha teorizado mucho desde, no sé, desde Todorov hasta la actualidad, ¿no? El corpus teórico es muy ingente. Pues diría yo que es, digamos, hablamos de un texto fantástico cuando, digamos, en el desarrollo natural de los hechos hay la incisión, digamos, de un acontecimiento excepcional que perturba justamente ese desarrollo natural, ¿no? De tales hechos, ¿no? Entonces, yo no sé, por ejemplo, si tu cuento
lo planteaste para que fuera fantástico o surgió, hablo de tu cuento Ajá. del Copés, Sí, sí, sí. lo planteaste así o surgió de manera imprevista, pero esto da para discutir. Yo no estaría, no Sí, sé, es no interesante eso. Sí. estaría tan seguro si es un cuento o realmente fantástico, Ajá. eh, pero bueno, eso ya daría para otra charla mayor, ¿no? Sí, Yo te agradezco la reflexión. Oye, sí, Gonzalo, una de las cosas sí. fascinantes de la ilusión que tenía de hablar contigo es que nos vamos por varios caminos. Y hay uno que mencionamos al comienzo y que quiero retomar. Cuando yo explico que estudié ingeniería civil en la uni y que dejé la ingeniería para la literatura, me dicen, ah, pero ¿cómo fuiste los números, las letras? Porque creo que la gente siempre tiene muy compartimentada la visión del mundo. Y entonces cuando Mm. yo comentaba que iba a entrevistar a Gonzalo Portal, que es un celebrado poeta y un celebrado narrador, me decía, pero ¿cómo es posible? Es un poeta y un narrador. Eh, no está así la diferencia, ¿verdad? ¿Cómo es que esto fluye con mayor naturalidad de lo que la gente espera? Pues, como te dije hace unos minutos atrás, para mí son compartimentos que están ahí, que duermen y se dan la mano, ¿no? O sea, duermen Claro. enlazados, ¿no? Duermen enlazados. Eh, yo no distingo, para mí en todo caso, yo no distingo una diferencia, ¿no? Me parece que es como a ver, no es, ya que hiciste mención fuera de la charla, antes de empezar la charla, hiciste mención a que desde tu lugar se veía, o estaba muy cerca del mar, ¿no? O sea, Sí. establecías, establecías un espacio de acá y un espacio más allá de la vista. Uh -huh. Yo no contemplo una figura así para la narrativa y la poesía. Siento más bien que ambos están en permanente cohesión y confraternidad, ¿no? Entonces, no me resulta difícil saltar de uno a otro género. Y creo que eso, si bien es cierto, puede leerse como una virtud, también puede ser también podría leerse como un demérito en la medida en que, digamos, mi narrativa podría ser no muy ortodoxa y ser más bien Ya. más próxima a una prosa poética, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En ese contexto, dado yo aprovecho el pase que me da tu respuesta y ya sin abusar tanto del tiempo, que estamos acá media hora yo robándote la mañana de Lima, ir a la Mm. novela corta de Julio Ramón Rivero de 2020, El predominio Ah, de la fe. sí, A mí sí. no quiero dejar pasar la oportunidad primero de felicitarte. Felicitarte por el premio, porque es un premio que quienes escribimos valoramos y apreciamos mucho. Creo que es uno de los premios literarios de novela más deseables, pero además más rotundos, que siempre nos dejan algo que forma parte de la tradición de la narrativa, en este caso novela corta peruana. Y en tu novela nos remontamos hasta el Ducado de Milán de hace 500 años, con peste negra además, y a mí me importa una resonancia significativa de una pieza de arte que atraviesa el tiempo, que va yendo de un lado a otro. ¿Cómo van esas intenciones que decías tú de una obra narrativa que tal vez no es convencional, definitivamente no lo es, y que tiene en esta novela, en principio, una reflexión sobre el arte, sobre la intimidad de la creación y también lo barroco que uno puede detectar como una virtud de tu obra literaria transversalmente? Sí, bueno, a propósito de barroco, ¿no? Sí. Luego quiero hacer una pequeña incisión, porque luego de Pie de Cuesta, yo me aparté radicalmente de esa línea poética y me inscribí mal que bien en lo que nuestro común amigo Rubén Quirós tildó como transbarroco Me acuerdo, sí, sí, sí. y que según él pues me emparentaría o nos emparentaría
a quienes estamos en esta línea, pues con Lezama Lima, wow, que en fin, demasiado, ¿no? Con Lezama Lima, cuya poética, pues cuya obra en general, poética y narrativa, pues es una galaxia, o con Severo Sarduy, o escritores parecidos, ¿no? Eh, y digo que empecé a transitar esos caminos, ¿no? Del llamado neobarroco o transbarroco, digamos. Ese ha sido un poco el decantamiento de mi trabajo, de mi trabajo poético. Ahora, en el caso de esta novela llamada El Sí. predominio de la fe, pues es un homenaje pequeño, pero muy gratificante, digamos, y muy amoroso a Caravaggio, ¿no? A Caravaggio, un autor por el que yo siempre he sentido pues una predilección especial. O sea, siento una predilección especial por todo el arte pictórico, pero hay algo en su trabajo. Bueno, hay más que algo, ¿no? Hay muchas cosas en el Caravaggio que me impactan sobremanera, ¿no? Entonces, la novela es saldar una deuda pues como todo, con un personaje que ha sido muy importante en mi vida. Todos tenemos personajes, ¿verdad?, que han marcado nuestra existencia. En el caso mío, Caravaggio, no sé, Américo Vespuccio, yo que sé, Alejandro Magno, en fin, y algún día escribiré obras basadas en estos personajes, haré una recreación, ¿no? Tal como hice con el Caravaggio. El episodio del viaje, el episodio del cuadro, que se llama además La dormición de la Virgen o La muerte de la Virgen, que termina pues en tierras peruanas, es solamente una anécdota. Es solamente una anécdota porque a mí lo que me cautivó desde un inicio y lo que pretendía hacer era entrar, si se quiere, entrar en la mente, entrar en los ojos o ver a través de los ojos del Caravaggio, ¿no? Eso es lo que quería. A fin de cuentas, escribir la historia de mi Caravaggio personal, ¿no? Eso. Se me vienen a la mente, por ejemplo, hay un puñado de películas, ¿no?, que han trabajado la figura del Caravaggio, ¿no? Desde, ¿no?, Derek Jarman hasta otros más, cada uno desde su propio estilo. Y yo quise hacer algo así, o sea, un libro, digamos, que fuera casi cinematográfico, ¿no? Es decir, que pudiera verlo la ciudad, por ejemplo, de Milán y otros espacios a través de los ojos de un sujeto del siglo XXI, ¿no? Y por supuesto, si es posible sentir lo que el Caravaggio sintió. Es quizás muy atrevido, pero esa era mi intención, ¿no? O sea, colocarme las ropas de él, ¿no? Dormir como él. Él dormía con una espada a un lado y con su daga en el otro lado, porque siempre andaba, pues, temeroso, cuidadoso de que fueran a atentar contra su vida. Y, en fin, más allá de la predilección que tengo por sus cuadros, una enorme predilección, pues también me llamó la atención profundamente su vida, ¿no? Porque era un fascineroso, o sea, un sujeto que se batía a duelo con gente en la calle, en fin, tenía una vida disoluta, pero a su vez también era capaz, por ejemplo, de relacionarse con jerarcas, ¿no? Con potentados de la iglesia y demás. O sea, es una, y además creyente a fin de cuentas. Además, sí. Además, porque, por Además. supuesto, recurriendo a figuras de la calle para tomarlas como modelo, ¿no? Entonces, hay toda una serie de elementos que siempre me cautivaron de él y cómo podía él conciliar estas dos posturas aparentemente irreconciliables, ¿no? Con esa imagen
¿Qué más decir? Yo, Gonzalo, solo agradecerte el haber tenido el tiempo para nosotros, recomendar a la audiencia que lea tu poesía, tu narrativa y los trabajos compilatorios, y mandarte un abrazo a la distancia, con la gratitud de esta mañana y con la posibilidad de reencuentro contigo y con Rubén Quiroz, a quien hemos aludido con tanto gusto. No, por favor, el agradecido soy yo. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias a Petróleos del Perú por estas conversaciones periódicas, por no olvidar a quienes obtuvieron los premios, porque estos premios para la mayoría de nosotros significó eh, pues un aliciente, ¿no? Para seguir trabajando. Y gracias también a quienes nos escuchan y nos ven. Saludos especiales para todos ustedes. Ha sido un gusto, muy gentil. Igualmente, muchas gracias. Y el programa continúa. Y continúa con algunos anuncios. Les cuento que un programa amigo como Entre Libros, que sale por Radio Nacional y que dirige César Bedón cada sábado a las 8 de la noche, va a dedicar el espacio justamente a estas conversaciones sobre el premio Copé, a conversaciones de oro. Así que quedan invitados también a seguir Radio Nacional mañana a 8 de la noche para hablar de premios Copé, de poesía sobre todo. A la vez contarles, ya que estamos en los anuncios, que hay algunas novedades que realiza Copé de Petroperú. Por lo pronto les comparto lo siguiente. Esta semana, ya que estamos en Barcelona, se lleva adelante un evento bastante grato presencial en el Consulado del Perú en Barcelona. Es la presentación del libro 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú. La presentación estará a cargo de una gran amiga de esta casa. De esta casa no solo de la librería, sino de Copé, que es Ana Caballé. Y a la vez con ella estarán dos autoras del libro, Rosalí León Chiliota y Rosana Sala. La cita es el 23 de septiembre en Barcelona a las 7 de la noche presencial en el consulado, y para quienes no estén en la ciudad pueden seguir la transmisión, por supuesto, por el Facebook de Petro Perú. A la vez, el gran amigo Ricardo Subanlavia regresa con sus diálogos internacionales. Va a contar con la presencia de dos invitados de Colombia y Luis Fernando Cueto, quien ganó el Copé de novela, y además compartimos muchos meses aquí en Barcelona cuando él estaba radicando en esta ciudad. Ahora creo que Luis Fernando está en Colonia. Finalmente les cuento, para terminar este crisol de conexiones, que hay un programa llamado Culturama de Brenda Vallejo que ha comenzado a leer poesía. Está leyendo poesía en la Huaca Puyana, estuvo en Machu Picchu y estuvo en Sacsayhuamán. Y sabemos ya que lee en Sacsayhuamán la poesía de Ildefonso, así que pediremos permiso a Culturama para la fecha dedicada a don Miguel Ildefonso, pues pasar la lectura que se haga en ese lugar fundamental de nuestro país, en el Cusco, mero centro del universo. Pues bien, querida audiencia, estamos por llegar al final y quiero leer algunos de sus comentarios, que agradecemos en verdad con muchísimo, muchísimo cariño. Por un lado, como siempre, tenemos aquí la presencia de Leoncio Luque, que no se pierda los programas. Mando un fuerte abrazo a Juanma Chávez y, por supuesto, al poeta Gonzalo Portals, la grata presencia suya. También Juan Luis Espinosa Chinchón, el poema surge del discurso, dice él, y la poesía es la voz de la esencia de las emociones y del alma, nos plantea. Rosalí León Chiliota nos manda saludos y aquí estamos, nos dice, que prepara ella la presentación en Barcelona del libro ya mencionado. Y hablando de tanto, hablamos de memoria. Y cuando uno habla de memoria, quiero que recuerden siempre aquel verso del poeta italiano y Nobel de Literatura Salvatore Quasimodo. Los poetas no olvidan. Espero que ustedes tampoco. Pues tenemos una cita cada viernes a las 11 a.m. de Perú, gracias al equipo de gestión cultural de Petro Perú. Volveremos a Libre Solidario la próxima semana. Y ya lo saben, fue Juan Manuel Chávez para ustedes desde Barcelona y lleno de oro. Gracias.